En la misa ante más de 2000 jóvenes reunidos en Asís, el Papa León invitó a escuchar a Dios para seguir su camino y ha dado claves sobre cómo hacerlo. Siamo infatti chiamati a leggere le scritture col Maestro, a interpretare il nostro tempo e a prendere decisioni seguendo il suo cammino. Siamo qui per vincere la rassegnazione e la paura, per sciogliere i dubbi che trattengono anche noi come trattenevano gli Apostoli. Gesù ci chiama a dialogare con la sua storia per scrivere nuove pagine di storia. Non siamo soli. In questi giorni ne avete fatto esperienza. Vi siete incontrati e ascoltati, passando dal rumore di voci sovrastanti e contrastanti all'arte della conversazione. El Papa presidió la misa en Santa María de los Ángeles, el lugar donde San Francisco comprendió su vocación. Y desde allí interpeló a quienes habían llegado desde varios países, invitándolos a ser valientes como el santo que los había congregado. Ebbene, cari giovani, oggi l'Europa e il mondo intero cercano in voi nuovi santi. Osate credere nella parola del Vangelo. Diventate umani con la libertà di Gesù Cristo. Abbracciate, sorella povertà. El Papa explicó que el título del encuentro, Go, era en sí mismo una misión, un envío por caminos de los que no hay mapas. Dijo que estos se encuentran escuchando el corazón, obedeciendo al Espíritu y siguiendo al resucitado. Además, agregó que en esta misión los jóvenes no están solos. Go, andate. O meglio ancora, andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti, di troppi figli di Dio. Antes del final de la misa, Francesco quiso agradecer su presencia. Santo Padre, noi giovani abbiamo bisogno di testimoni autentici, di uomini capaci di indicarci Cristo con la vita, non solo con le parole. La sua voce ci incoraggia a non temere di scegliere il bene e a credere che il Vangelo possa ancora cambiare il cuore dell'uomo. En nombre de todos, pidió rezar por ellos, para que tengan la valentía de elegir a Cristo, sepan reconocer su voz en medio del mundo y para que su juventud sea de entrega. Esta fue la segunda visita de León a Asís. En el Ángelus de este domingo, el Papa León XIV habló de dos realidades marcadas por la incertidumbre, las tormentas de la vida y las tormentas de la guerra. Su mensaje, confiar en Dios, no perder la esperanza y trabajar por la paz mediante el diálogo y la diplomacia. Tras el rezo del Ángelus, el pontífice pidió detener la espiral de violencia y expresó su preocupación por Sudán, Ucrania y Rusia ante el aumento de víctimas civiles y el sufrimiento causado por las guerras. En particular, manifestó su cercanía con la población del El Obeid en Sudán, donde millones de personas se enfrentan a una grave crisis humanitaria. Pidió garantizar corredores humanitarios y alcanzar un alto el fuego inmediato. Al expresar mi cercanía espiritual a todo el pueblo de la nación, renuevo mi llamamiento a las autoridades para que garanticen corredores humanitarios para la población civil. Al mismo tiempo, insto a la comunidad internacional a que apoye los esfuerzos destinados a lograr un alto el fuego inmediato.
Recemos para que el Señor sostenga a quienes sufren, convierta los corazones de quienes siembran la violencia y conceda la paz tan esperada. También se refirió a Ucrania y Rusia, lamentando que la violencia continúe multiplicándose y dejando nuevas víctimas, entre ellas niños. Estoy cerca de las familias de las víctimas, de los heridos y de todos aquellos que sufren a causa del conflicto en curso. Ante tanto dolor, renuevo mi apremiante llamamiento para que se respete el derecho humanitario y cesen por ambas partes los ataques contra objetivos civiles. La guerra no hace más que generar más guerra y provoca un enorme sufrimiento. Es hora de detener la espiral de violencia y dar cabida a la diplomacia y al diálogo para allanar el camino hacia la paz. Antes de su llamamiento por la paz, León XIV recordó el mensaje central del Evangelio: no desesperarnos en los momentos de oscuridad y confiar en Dios incluso en medio de las tormentas de la vida. El Papa comentó el pasaje en el que Jesús camina sobre las aguas y se acerca a sus discípulos durante una tormenta. Ante el miedo de los discípulos, Jesús les dice: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Para León XIV, este Evangelio muestra que la presencia del Señor puede cambiarlo todo. Pedro intenta caminar hacia Jesús, pero al sentir miedo comienza a hundirse y el Señor lo salva. El pontífice recordó que los discípulos tuvieron que experimentar su propia fragilidad para reconocer la presencia de Dios. Por eso invitó a no dejarnos llevar por el éxito ni caer en la presunción, pero tampoco desesperarnos cuando sentimos que pese a nuestros esfuerzos avanzamos cada vez menos. Jesús no abandona, afirmó León XIV, e invitó a acogerlo en la barca de nuestra vida mediante la oración, los sacramentos y la escucha de su palabra. León XIV ya ha elegido el lema de su visita apostólica a Francia. Se trata de la frase del Evangelio de San Juan: para que el mundo tenga vida, perteneciente al discurso del pan de la vida de Jesús. La elección del tema de la vida, además de hacer referencia a la Eucaristía, podría tener un segundo sentido. Hay que recordar que la Asamblea Nacional Francesa aprobó el pasado 30 de junio una propuesta de ley para legalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Además, según fuentes diplomáticas citadas por OSV News, León XIV podría visitar la mayor y más reconocida institución de cuidados paliativos de Francia y de Europa, el Centro Médico Jean Garnier de París. El logo también complementa este concepto principal en favor de la vida. Lo protagoniza una paloma que lleva un ramo de olivo, que simboliza el retorno a la vida, como el ave que regresó al Arca de Noé tras el diluvio. El diseño de la identidad visual combina el gótico de los rosetones de las catedrales medievales francesas con el Art Déco más contemporáneo. Los colores son los de la bandera francesa, más el naranja que simboliza la luz y el verde de esperanza. El Papa llegará a París el viernes 25 de septiembre y acudirá a la vigilia en el Estadio de Francia. Al día siguiente celebrará misa en la Plaza de la Concordia. El domingo acudirá al Santuario de Lourdes y el lunes 28 a Metz, donde presidirá la Eucaristía en la Catedral de Saint-Étienne. Esta última visita también encierra cierto simbolismo. Metz, situada en el corazón de Europa, estuvo históricamente en disputa entre Francia y Alemania. Hoy es icono de reconciliación y de identidad europea. Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sumió parte de Colombia, continúan las labores de rescate y se siguen contabilizando las víctimas mortales. La Iglesia ha acompañado desde el primer momento a los afectados y su ayuda ha llegado también desde el Vaticano. El Papa León XIV ha expresado su cercanía al pueblo cafetero tras el terremoto. En un telegrama enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, el pontífice agradece a quienes forman parte de las labores de rescate. Eleva sus oraciones por las víctimas, pide por la recuperación de los heridos y expresa su pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos. Asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos, con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados.
El Papa encomienda además al pueblo colombiano a la protección de la Virgen María, pidiendo para todos los dones de la fortaleza espiritual y la esperanza cristiana. El gesto recuerda al que tuvo hace apenas unas semanas tras el terremoto de Venezuela, donde además León XIV envió una ayuda de emergencia de 100.000 euros. Ahora, con la tragedia de Colombia, el Papa vuelve a poner el foco en la cercanía de la Iglesia con quienes sufren y en el reconocimiento a quienes trabajan para salvar vidas. León volverá al Santuario del Buen Consejo, el lugar a donde acudió a rezar el 10 de mayo de 2025, apenas 2 días después de haber sido elegido Papa. Lo hará el 7 de septiembre y presidirá la misa por vísperas de la Natividad de la Santísima Virgen María. ¿Pero por qué vuelve ahora a este santuario cuidado por los padres agustinos? La razón se esconde bajo una cortina y se conocerá del todo el mismo día de la visita. El Santuario del Buen Consejo tiene una imagen milagrosa que apareció de modo inexplicable en 1467, procedente de Albania. Desde entonces ha aumentado la piedad de los fieles y también de los papas. Y precisamente en esta capilla hay frescos que recuerdan a algunas de las visitas más ilustres. Hay uno de cuando Urbano VII fue en peregrinación para pedir ayuda durante una plaga en 1630, y otro que retrata la visita de Pío IX en 1864 para rogar a la Virgen por el Concilio Vaticano I. San Juan XXIII fue allí a rezar en 1959 y está igualmente retratado en la capilla. Y allí también está San Juan Pablo II, que acudió en 1993 y hay un fresco que lo testifica. Cuando León acuda el próximo 7, se descubrirá la sorpresa que los agustinos le tienen preparada. Un fresco, en ese mismo espacio, que refleja el momento en el que puso su pontificado a los pies de la Virgen. La obra fue hecha por Marco, un artista local, e insumió unos 2 meses de trabajo. Gracias a tutti voi. ¡Viva el Papa! ¡Viva María! Queridos hermanos y hermanas, hoy he querido hablar del año litúrgico para continuar nuestras catequesis sobre la Sacrosanctum Concilium. Como explicaba mi predecesor, el Papa Pío XII, el año litúrgico no es una representación de hechos del pasado, sino que es Cristo mismo que nos quiere hacer participar de sus misterios, permanentemente presentes y operantes. En otras palabras, es una actualización de la obra de salvación que Cristo realiza en la historia. La finalidad de la Iglesia es que los fieles se encuentren con Cristo, poniendo al centro de cada momento la celebración del evento pascual. Por eso, el domingo ocupa un lugar preponderante en el año litúrgico y en cada semana. Es el día del Señor que estamos llamados a santificar con la celebración de la Eucaristía, reunidos de manera presencial en asamblea, atentos a la escucha de la palabra y participando de la comunión del cuerpo de Cristo. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidámosle a la Virgen María, quien llevó a Cristo en su seno, que interceda por nosotros, para que también como ella podamos participar de los misterios de Cristo, especialmente en la celebración dominical de la Eucaristía. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. León XIV ya envió un telegrama de apoyo a las víctimas del terremoto en Colombia, pero al día siguiente quiso expresar su solidaridad a los afectados con palabras. Lo hizo en la audiencia general, que de nuevo tuvo lugar en el interior de la Basílica de San Pedro. Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto, que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. Durante su saludo a los fieles polacos, el Papa hizo referencia a dos importantes fechas para Polonia, que se celebran en agosto. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Ese día el pontífice continuó con su catequesis sobre los documentos del Concilio Vaticano II. En relación a la Sacrosanctum Concilium, León XIV se centró en reflexionar sobre el año litúrgico. Esta mañana León XIV dedicó su catequesis a la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, explicando que el año litúrgico actualiza la hora salvadora de Cristo y tiene en la Eucaristía Dominical su momento central. En sus saludos expresó su pesar por las víctimas y heridos, así como por los graves daños materiales provocados por el sismo ocurrido en Colombia. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por sus familias y todos los que han sido golpeados por esta tragedia. Manifiesto mi gratitud a cuantos trabajan en las labores de rescate y de asistencia a los damnificados. Durante los saludos en distintos idiomas, el Papa también invitó a los peregrinos a profundizar en la vida de fe y en la participación en la Eucaristía Dominical. A los peregrinos de lengua española les pidió acudir a la intercesión de la Virgen María para poder participar como ella de los misterios de Cristo. Pidámosle a la Virgen María, quien llevó a Cristo en su seno, que interceda por nosotros, para que también como ella podamos participar de los misterios de Cristo, especialmente en la celebración dominical de la Eucaristía. A los peregrinos de lengua portuguesa, especialmente al grupo procedente de Mozambique, los animó a santificar el domingo participando presencialmente en la Santa Misa. Subrayó que la Eucaristía es el encuentro vivo con Cristo resucitado y fuente de la gracia necesaria para afrontar cada día en presencia de Dios.